El presupuesto 2014 fue aprobado ya el año pasado por el Parlamento chaqueño, pero amerita recomponer la situación como consecuencia de los últimos hechos que usted está en conocimiento, una tremenda devaluación que hubo, y la especulación no deja de ser el elemento urticante en esta situación. Pero se trata de sincerar, y esto es lo que vamos a conversar con el doctor Rolando Toledo, presidente del Superior Tribunal de Justicia. Se trata de sincerar de ambas partes. El pedido de aumento del sector judicial, del Poder Judicial, no es solamente para los magistrados, los jueces, los ministros, el personal jerarquizado, sino también para los trabajadores. E incluso, convengamos que el año pasado, en el presupuesto 2014 que se aprobó, ya tuvo una reducción al porcentaje histórico en el Poder Judicial. Entonces, también en eso va a haber o tiene que haber un sinceramiento, porque en definitiva el Poder Judicial, según la Constitución, es independiente. Este es el sistema que nos rige a nosotros. ¿Y cómo es posible entonces que el Poder Ejecutivo tenga la primacía de decir, no, ustedes piden tanto, no, yo le doy tanto? Es un poco contradictorio. Doctor Rolando Toledo, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muy agradecido de estar nuevamente en tu programa y bueno, tratando de afrontar la situación que nos toca vivir, ¿no? Y esta cuestión de las remuneraciones salariales, sobre todo a nosotros del Poder Judicial, de los que trabajan en el Poder Judicial. Porque es cierto lo que decías en relación al tratamiento presupuestario de todas estas cuestiones, ¿no? En primer lugar, la Constitución no prevé de que el presupuesto que entra a regir tenga incluidas partidas destinadas a cubrir aumentos salariales en ese periodo. Con lo cual, ya el presupuesto que se sanciona a fin de año ya entra desajustado con respecto a la ejecución de los primeros meses. Digamos que es mentiroso, digamos. Y por lo menos claro, ya no tiene una falta de previsión. Claro. No es previsible. No está presupuestando lo que tendría que presupuestar. Correcto. Por eso a lo mejor se podría hacer presupuestos plurianuales que comprendan más de un año. Ese sería lo mejor. Por otro lado, una vez sancionado el presupuesto, que siempre históricamente el presupuesto que se aprueba es del 5 al 10% inferior al que eleva el Poder Judicial, y está reconocido que el Poder Judicial es uno de los poderes más austeros, si no el más austero, y las obras que hacemos son las mejores que se construyen en la provincia y son terminadas completamente tanto en infraestructura como en tecnología e informática. Así que nosotros creemos de que, decía, no solo tenemos el problema del presupuesto antes de aprobarse, se aprueba, y después cuando se ejecuta, también se ejecuta por menor monto al que se presupuestó. Claro. Nosotros aproximadamente tendríamos que recibir 9 millones de pesos por mes para que la ejecución del presupuesto sea acorde al presupuesto aprobado. Lo que va del año... Aprobado, no el que pidieron aprobado. No el que pidieron ustedes. Reducido ya. Claro. Y nos están pagando, en estos 2 meses que va, nos pagaron 8 millones de pesos en lugar de los 9 millones de pesos. O sea, 1 millón menos. 1 millón menos. Que es importante, porque es más del 10% del monto que recibimos. Y tenemos deudas. Sacar al gobernador el 10% y va a haber vos. Sí. Tenemos deudas con proveedores, con contratistas, y bueno, eso realmente afecta a la imagen de la provincia. Y nosotros lo que pretendemos realmente es no poner obstáculos ni palos en la rueda, al revés, queremos que el Servicio Público de Justicia funcione de la mejor manera. Nosotros sabemos que la justicia tiene un plantel humano muy profesionalizado, y por eso cuando se ocurre el primer paro ya comienzan los perjuicios y los deterioros. Claro. Porque en el primer paro no se afecta mucho, pero ya si eso se continúa,
y después es difícil en el año tratar de recuperar el ritmo de lo y que acá pasó, en el ¿no? Chaco no hay paro austero previsible, siempre son por la duda, te hago el paro, digamos. Pero bueno, es también el juego de la oferta y la demanda. Ahora, Rolando, la pregunta es esta. El gobernador, o sea, el Poder Ejecutivo, pide los presupuestos al legislativo y al judicial. Pero no le dice, ustedes piden tanto, listo, que vaya a la Cámara de Diputados, que en definitiva es la que después debate y aprueba. Ya desde el vamos le quita. Sí. ¿Cómo se entiende eso? Si hay autonomía, hay autarquía, son poderes distintos, es decir, lo fija la Constitución. Porque esto es histórico, es decir, no es de que hoy Rolando Toledo y Antonio Guinte están hablando de este tema y vamos a descubrir América. ¿Cuándo se va a sincerar esto para que de alguna manera, por lo menos, se sienta que nadie, digamos, somete al otro? Claro, bueno, en primer lugar tendría que haber una modificación del tratamiento parlamentario del presupuesto, porque la ley de administración financiera actual le permite al Poder Ejecutivo enviar el presupuesto de los otros dos poderes. Y normalmente, si uno mira y hace un análisis, seguramente los presupuestos que se aprueban son más parecidos a los del Poder Ejecutivo que a los del Poder Judicial o del Poder Legislativo, o los proyectados por el Poder Judicial y el Poder Legislativo. En segundo lugar, es cierto de que es difícil la autonomía plena o la independencia plena, porque difícilmente la justicia tenga la posibilidad de recaudar sus propios recursos y de administrarlos, porque la justicia se encarecería de tal manera de que nadie podría litigar. Pero sí es cierto que se podría ver la manera en que se le asignen los fondos presupuestarios directamente al Poder Judicial para que el Poder Judicial pueda disponer directamente de esos fondos. Lo que no sucede ahora, nosotros dependemos de lo que el Poder Ejecutivo nos va suministrando mensualmente. Bueno, todos estos mecanismos se podrían perfeccionar, pero tampoco se ve de que haya una previsibilidad financiera y económica, ¿no es cierto? Hay vocación por lo menos, porque por ahí está el tema, digamos. Porque si hay vocación se puede arreglar. A ver, yo no estoy en desacuerdo cuando el gobernador dice vamos a bancarizar la ayuda social, porque ahí eliminás intermediarios, ahí eliminás corrupción, eliminás irregularidad, eliminás un montón de cosas, y eliminás avivados. Sí, sí. ¿Y por qué si se bancariza eso? O sea, ¿por qué no se bancariza también esto otro, los presupuestos, que es más, de última es más, más fácil y más rápido, más ágil, y no ustedes dependiendo del poder político, porque es una manera de sometimiento? Yo creo que el gobernador tiene intenciones de manejarse prolijamente, por así decirlo, con el Poder Judicial. Y sé que él, en definitiva, nos va a atender las necesidades presupuestarias. El problema es complejo porque la administración financiera de los recursos exige una caja única. Porque el Banco del Chaco, que es la herramienta financiera, tiene que manejar esos fondos para que den la disponibilidad de una manera centralizada y única. Entonces es muy difícil de que cada poder pueda manejar sus recursos económicos, salvo que se vea algún instrumento superador que así lo permita, ¿no? Yo no lo conozco, pero... No habría que ponerse, ya sería hora de que se pongan a estudiar eso. Se podría hacer, sí, yo creo que se podría. Nosotros justamente con la directora de administración estamos tratando ahora de hacer capacitaciones. Porque ahí sí se haría la letra fría, realidad, y en vez de preocuparse se ocuparían para que haya independencia del poder político, la justicia. Porque si no, de alguna manera depende. Sí. Y te dicen, ojo que vos tomás otra decisión y hay una acordada de otra manera, y te cuentan la costilla. Y entonces... Y eso es lo que está pasando con la Corte Suprema. La Corte Suprema tenía fondos como para afrontar sus gastos, pero se los pidió el Consejo de la Magistratura, 1.000 millones de pesos, y ahora están todavía esperando que le devuelvan los 1.000 millones de pesos. Ya, ahí está. Sí. Este es un ejemplo. ¿Ustedes cuánto pidieron ahora al Poder Ejecutivo? Nosotros pedimos, mejor dicho, nosotros mandamos un proyecto de ley
porque así el Poder Ejecutivo lo dijo públicamente, que cada Procuraduría tenía que hacer su paritaria y mandar el proyecto de ley. Sí. Después de las discusiones salariales que tuvimos, que nadie aceptaba hasta el 25%, y tampoco hubo una decisión unánime entre los gremios y los magistrados. Entonces, en pleno, en un acuerdo extraordinario, el Superior Tribunal mandó un proyecto de ley del 30%, 15% a partir de febrero y el otro 15% a partir de agosto. Con lo cual nos parecía de que se podía satisfacer el reclamo inmediato salarial, sin perjuicio de que quedan otros reclamos pendientes que se van a seguir sosteniendo, ¿no es cierto? Y creo que acertamos en eso, en que los gremios tuvieron esa base como una salida a la negociación. O sea, si se le otorga ese 30%, probablemente no habría paro. Eso más o menos qué costo tiene, y aproximadamente 100 millones de pesos en el año, 9 millones y pico por mes. Ahora, ¿cómo se va a compatibilizar? Porque la información que yo tengo y la que disponemos nosotros, la que dispone la producción, es que Basilef con ese proyecto de ley que montan un Picasso. Y hoy el gobernador anunció un 25% nomás. ¿Y el 30% ese cómo queda? Bueno, por eso nosotros lo mandamos a la discusión parlamentaria, y ahí está el Parlamento, los diputados y el Poder Ejecutivo. Si no se puede pagar eso, y bueno, no sé qué pasará, si los trabajadores y los magistrados van a aceptar. Los magistrados también están muy mal, no es que solamente los trabajadores estén mal. Los magistrados están ganando 1/3 de lo que gana la justicia federal y la mitad de lo que ganan otras provincias. Ahora, ¿cómo se compatibiliza esto, por ejemplo, con los anuncios de que en enero entró un 40% más de ingresos fiscales, y en febrero apunta a también un 40% más? O sea, en total entraron un 80% más de lo que con respecto a enero y febrero del año pasado. Y esa no fue la inflación. Entonces, ¿y esa otra plata dónde va destinada? Eso es lo que nosotros nos preguntamos también, porque en definitiva no se sabe si esa información que se da apunta a presentar al Estado como un buen recaudador, una buena contabilidad, un buen gestor, pero a su vez no se puede pecar de ingenuo, que la gente que lee eso dice, bueno, acá hay recursos como para afrontar lo que... Lo primero son los movimientos sociales, que dicen, bueno, viejo, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Sí, ese es el problema, ¿no? No hay tampoco ese 40% tampoco se dice a cuánto alcanza, o sea, qué incremento significa la recaudación presupuestaria anual. Claro. Y si eso dan o descuentan de origen o por... ¿A qué se aplica? Rolly, una última pregunta, y por supuesto varias veces son las que te vamos a invitar acá en adelante, porque queremos saber de que el Poder Judicial, vos en una entrevista que tuvimos la suerte de tener en radio, definiste muy bien de que los jueces tienen que salir a conversar y a hablar con el pueblo, de cara al pueblo, a través de la prensa o a través de lo que sea. Y a propósito de esto, te digo, estas declaraciones que hizo el gobernador Basilef, ¿crees que van a tener repercusión en la justicia? Los puso en un brete a los dirigentes sociales, hay algunos que incluso están para él también individualizados, que se enriquecieron ilícitamente incluso, según él, y que es muy grave, venden la mercadería, estos dirigentes. Eso es un hecho penal, digamos, un tema. Ya hizo el Poder Ejecutivo la denuncia, ya presentaron. ¿Conoces el tema? No, la verdad que lo he escuchado en los momentos anteriores del programa acá. Ahora, esto era un rum que se sentía desde hace mucho tiempo. Evidentemente, el manejo de estos dirigentes no es de lo más cuidadoso, al revés, claro, bastante arbitrario y para su propio interés. Pero si esto lo ha hecho públicamente el gobernador, seguramente los fiscales de investigación de oficio y el procurador general de oficio van a ordenar que se investigue qué es lo que sucedió con esto, y si hay pruebas, seguramente se va a incriminar a los responsables y tendrán su proceso penal y su sentencia. Ahora, hay dos actores muy visibles,
Uno es el gobernador, Juan Carlos Basilio Ivanov, y el otro es Tito López, que se ve que maneja, está teniendo un poder y maneja toda la comarca de movimientos, digamos. Se ponen de acuerdo ellos dos y no pasa nada. Ahora, para eso salieron sapo y culebra. Y se sigue así siempre. O pensás que pueden haber otras soluciones, incluso llegar a... Bueno, yo creo que hay que rescatar y tratar de restaurar la convivencia democrática y social que nosotros tuvimos hace 30 o 40 años, la cultura del trabajo, la cultura de solidaridad, la educación, volver a los valores. Está sucediendo de que hay 2 o 3 generaciones que no han trabajado. Correcto. Y viven de la ayuda pública. Viven de la dádiva. Y esto parece que no puede ser para siempre, en ningún lugar del mundo es para siempre. Y no parece que en una discusión lógica, en una mesa consensuada, se vaya, porque cuánta plata se gasta. Esto para los movimientos sociales, y después los subsidios para las empresas concentradoras de servicios, energía, transporte, en fin, me parece que es una barbaridad. Sí, o por lo menos tendría que estar más discutido y con más participación ciudadana la decisión de qué es lo que se va a dar, porque son fondos públicos. Claro. A quién se va a dar, cómo se van a dar, qué se va a priorizar, y no de la manera que se hace, que en realidad nadie conoce muy bien qué está pasando, ¿no? Rory, gracias por venir y por supuesto por aceptar este planteo, ver un poco, poner un espejo y ver qué pasa con la justicia tan vapuleada, tan en boga y tan... No es fácil, ¿no? Con mucho gusto y muchas gracias a vos, y todas las veces que sea necesario y conveniente vamos a estar acá. Ahora estamos en un proceso de selección del nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia, sí, así que sí, también por ahí sería importante el segundo mirarlo un poco. Dentro de 15 días, 20... ¿Cómo no? Con mucho gusto. Así está otra vez. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Vamos a conversar con el presidente de la legislatura. Ahí la cosa está un poco más calentita. Aquí recién empezamos el año, falta mucho y va a haber que aguantar con una espalda grande el problema. La pausa.